Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionado de compartir con ustedes algo que estoy seguro les va a interesar muchísimo. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores más queridos y admirados del momento, Can Yaman. Y no vamos a hablar solo de sus papeles en telenovelas, aunque por supuesto tocaremos ese tema. Lo que quiero contarles hoy es sobre un cambio, una explosión de pasión, una nueva aventura que ha tomado por sorpresa a muchos de nosotros. Prepárense porque las noticias son jugosas. Para aquellos que no lo conocen, Can Yaman es un actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, bueno, no vamos a negar su atractivo físico. Sus personajes en series como Erkencikus y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono de las telenovelas turcas. Pero, ¿qué pasa después de conquistar la pantalla chica? ¿Qué hace un hombre de tanto talento y energía cuando decide explorar nuevos horizontes? Pues bien, la respuesta es simple: se reinventa. Y es que Can Yaman no es solo un rostro bonito. Es un hombre con múltiples facetas, con una sed insaciable de conocimiento y, como veremos hoy, con una nueva pasión que está dejando a todos boquiabiertos. Antes de sumergirnos en esa nueva pasión, hagamos un breve repaso por la trayectoria de Can. Como ya dije, su éxito en las telenovelas fue meteórico. Su química con las actrices con las que compartió pantalla, como Demet Özdemir, fue explosiva y alimentó la fantasía de millones de fans. Cada episodio, cada escena, era analizado y comentado en las redes sociales. Se convirtió en un fenómeno, en una estrella. Pero ¿qué impulsa a un actor a seguir adelante, a no conformarse con el éxito y buscar nuevos desafíos? La respuesta podría ser la misma que nos impulsa a todos: la curiosidad, la necesidad de crecer, de aprender, de dejar una huella. Y en el caso de Can Yaman, parece que esa huella va mucho más allá de la interpretación. Desde su debut, Can demostró ser un actor con un rango impresionante. Podía pasar de la comedia romántica al drama con una facilidad asombrosa. Su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público, es algo que lo distingue. Y no solo eso, su dedicación a su trabajo es evidente. Se prepara a fondo para cada papel, investiga, se mete en la piel del personaje. Esa profesionalidad y esa pasión son, sin duda, parte de su éxito. Una de las cosas que siempre ha llamado la atención de Can es su compromiso con sus fans y con causas sociales. Es un hombre que utiliza su plataforma para hablar de temas importantes, para abogar por el cambio, para inspirar. Eso demuestra una madurez y una conciencia que van más allá de la actuación. Y es que en el mundo de las celebridades, no siempre es fácil encontrar a alguien que realmente se preocupe por algo más que su propia imagen. Ha participado en campañas solidarias, ha apoyado iniciativas benéficas, ha utilizado su voz para dar visibilidad a problemas sociales. Es un ejemplo de cómo la fama puede ser una herramienta para el bien, para generar un impacto positivo en el mundo. Y esa faceta de Can, su compromiso con la sociedad, es algo que lo hace aún más admirable. Ahora sí, vamos a la noticia bomba. ¿Qué es lo que ha capturado la atención de Can Yaman ahora? ¿En qué se ha embarcado este talentoso actor? Pues bien, prepárense, en la escritura. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, el actor que nos ha hecho suspirar con sus papeles románticos y vibrar con sus interpretaciones dramáticas, ahora está escribiendo. Y no solo eso, está escribiendo un libro. Imaginen la sorpresa, la expectación, la emoción. ¿Qué tipo de historia estará contando? ¿Será una novela romántica, un thriller, una autobiografía? Por el momento la información es escasa, pero lo poco que se ha revelado ha generado un revuelo monumental. Se sabe que el libro está en proceso, que Can está trabajando en él con dedicación y entusiasmo. Ha compartido algunas imágenes y fragmentos en sus redes sociales, lo que ha desatado la locura entre sus seguidores. Las especulaciones y las teorías abundan. Todos quieren saber más, quieren leer lo que Can tiene para decir. La noticia de que Can Yaman está escribiendo un libro no solo ha sorprendido a sus fans, sino que también ha generado una oleada de curiosidad en la industria editorial. ¿Qué tipo de historia tiene para contar? ¿Cómo será su estilo de escritura? ¿Qué temas abordará? Son preguntas que todos nos hacemos. El hecho de que Can haya decidido emprender este nuevo camino, explorando su faceta como escritor,
demuestra su valentía y su deseo de superarse. Es un desafío diferente a la actuación, que implica un proceso creativo distinto. Escribir un libro requiere introspección, disciplina y la capacidad de expresar ideas de manera clara y efectiva. Es una aventura que lo aleja de los focos y lo acerca a su mundo interior. Y es que, como sabemos, Khan es un hombre que pone pasión en todo lo que hace. Si se dedica a escribir, podemos esperar una obra intensa, emotiva, llena de matices. Seguramente su libro reflejará su visión del mundo, sus experiencias, sus inquietudes. Será una ventana a su interior, una oportunidad para conocerlo más allá de la pantalla. Este cambio de rumbo, esta nueva pasión por la escritura, demuestra una vez más la versatilidad y el espíritu inquieto de Khan Yaman. No se conforma con el éxito, busca constantemente nuevos desafíos, nuevas formas de expresarse. Y eso es algo que debemos admirar. Además, esta noticia nos recuerda que las celebridades son personas como nosotros, con múltiples talentos y aspiraciones. A veces olvidamos que detrás de la fama, hay seres humanos con sueños, con deseos de explorar diferentes caminos. Y Khan Yaman nos está dando una lección valiosa: nunca es tarde para reinventarse, para perseguir nuestras pasiones, para probar cosas nuevas. ¿Pero por qué la escritura? ¿Qué lo ha llevado a tomar este camino? Es posible que la respuesta esté en su propia naturaleza creativa, en su necesidad de contar historias, de expresar sus ideas de una manera diferente. O tal vez simplemente se siente inspirado a compartir su mundo con nosotros de una forma más personal. Cualquiera que sea la razón, estamos ansiosos por descubrir su obra. La escritura para un actor como Khan puede ser una forma de explorar su creatividad de una manera más profunda. En la actuación, el actor interpreta un personaje, sigue un guión. En la escritura, es él quien crea el mundo, los personajes, la historia. Es una oportunidad de expresar sus propias ideas, sus propias experiencias, sus propias emociones. Es posible que Khan haya encontrado en la escritura una forma de conectar aún más con su público, de compartir su visión del mundo de una manera más íntima. Quizás quiera contar historias que no se ajustan a los guiones que le ofrecen, o tal vez simplemente quiere explorar su creatividad de una forma diferente. Ahora hablemos un poco de las reacciones de sus fans. La noticia de su libro ha sido recibida con júbilo y entusiasmo. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de deseos de éxito. Los seguidores de Khan están felices de verlo explorar nuevos horizontes, de ver su crecimiento personal y profesional. Es una muestra de cariño y admiración que, estoy seguro, lo motiva aún más. La comunidad de fans de Khan Yaman es enorme y diversa. Abarca diferentes países, culturas y edades. Todos ellos comparten el cariño y la admiración por este actor. Y la noticia de su libro ha unido aún más a esa comunidad. Han surgido grupos de debate, foros de discusión y páginas dedicadas a especular sobre el contenido del libro. La expectación es máxima. Este cambio, este salto a la escritura, también nos demuestra que Khan no se deja encasillar. No se limita a lo que se espera de él. Es un artista que se atreve a experimentar, a romper moldes, a desafiar las convenciones. Y eso es algo que, sin duda, lo hace aún más interesante y admirable. El hecho de que Khan Yaman se atreva a explorar una nueva faceta, a salir de su zona de confort, es un ejemplo de valentía y de ambición. Es un recordatorio de que la vida está llena de posibilidades y que siempre podemos aprender y crecer. Por otro lado, es importante mencionar que la escritura de un libro no es tarea fácil. Requiere disciplina, dedicación, perseverancia. Pero estoy seguro de que Khan, con su determinación y su pasión, logrará crear una obra memorable. Esperamos con ansias la publicación de su libro y poder sumergirnos en su mundo. Escribir un libro es un proceso largo y complejo. Implica investigar, planificar, escribir, revisar y editar. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero estoy convencido de que Khan, con su talento y su compromiso, logrará crear una obra que nos sorprenderá y nos emocionará. Y mientras esperamos ese momento, sigamos apoyando a Khan Yaman en esta nueva aventura. Sigamos celebrando su talento, su carisma y su espíritu emprendedor. Porque, como hemos visto, Khan es mucho más que un actor. Es un artista en constante evolución, un hombre que nos inspira a seguir nuestros sueños y a no tener miedo de explorar nuevos caminos. Además de su talento como actor, Khan Yaman es conocido por su carisma y su simpatía.
Siempre ha mostrado cercanía con sus fans, respondiendo a sus mensajes y mostrando agradecimiento por su apoyo. Esa conexión con el público es algo que lo distingue y que lo convierte en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. La noticia de su libro es un regalo para sus fans. Es una forma de acercarse a ellos, de compartir su mundo interior y de demostrarles que siempre está dispuesto a sorprenderlos y a emocionar. No podemos olvidar el impacto que Can Yaman ha tenido en la cultura popular. Sus telenovelas han sido un éxito en numerosos países, generando un gran interés por la cultura turca. Can se ha convertido en un embajador de su país, dando a conocer su arte y su talento a nivel internacional. Su influencia va más allá de la pantalla. Es un modelo a seguir para muchos jóvenes, que ven en él a un hombre exitoso, comprometido y con valores. Can demuestra que es posible triunfar en la vida siendo fiel a uno mismo y luchando por tus sueños. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que, como a mí, los haya emocionado la noticia del libro de Can Yaman. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están emocionados por leer su libro? ¿Qué esperan de él? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Me encantaría leer sus teorías sobre la trama del libro. ¿Qué tipo de historia creen que estará contando? ¿Qué temas creen que abordará? ¿Será una novela romántica, un drama, una historia de aventuras? Déjenme sus ideas en los comentarios, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, darle me gusta a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.